Hey fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Moisés Caicedo y vamos a hablar del Brighton y de la Premier League. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Bienvenidos. Moisés Caicedo ha tenido que irse a entrenar con Ecuador porque tiene partido, pero lo que yo os voy a pedir es que os suscribáis al canal, que os dejéis un muy buen like, que me sigáis en todas las redes sociales y que si queréis comprar camisetas de fútbol, hacedlo en futbollufo.com con mi código descuento y así pues todos ganamos y tenéis camisetas guapas, como por ejemplo la del Brighton. Así que con Moisés Caicedo atrás. Pero vamos a hablar por qué el Brighton es el segundo mejor equipo de la Premier League en esta temporada 2021-2022. Nos vamos a basar obviamente en un dato estadístico que me ha resultado muy curioso y que por eso he hecho el vídeo. Así que nada, lo dicho antes, también si queréis apoyar más el canal os podéis hacer miembros, que ya sabéis que esos tendríais ventajas exclusivas y pues como por ejemplo poner emojis, salir en las pantallas finales y sobre todo también hacerme muy feliz. Vamos, como os decía, a hablar de esta estadística, una estadística que habla por sí sola, ¿vale? Pero la comentaremos un poquito. Vale, tenemos aquí. ¿Qué significa esta estadística? Significa, lo que vemos los equipos es la clasificación que tendrían que haber quedado según su presupuesto, según lo que pues tienen presupuestado y sus ingresos, ¿vale? Como vemos, el número 1 es el Manchester City, que además también ha sido el que ha acabado número 1, así que se podría decir, correspondido el salario con la posición, ¿vale? Os lo marco un poquito para que lo veáis. Tenemos aquí el Manchester City, que tiene la posición de liga, como vemos aquí, ¿vale? Número 1, y ha quedado esto es la posición del salario número 1 y esta es la posición de la liga, ¿vale? Entonces, queda 1-1, la actuación es igualitaria, ¿vale? O sea, equilibrada. Entonces, vamos un poco hacia atrás y, por ejemplo, lo que queremos ver es del Brighton, ¿vale? El Brighton quedó en la posición 9ª, pero ¿qué posición de salario tenía? La 15, es decir, 6 posiciones más de lo presupuestado, ¿no? Lo normal es que el Brighton hubiese quedado peleando por el descenso, pero gracias sobre todo a una recta final que ya, como hemos comentado en otros vídeos, coincidió con la entrada de Moisés Caicedo en el 11 titular, jugándolo todo, aportando goles, aportando asistencia y aportando sobre todo mucha consistencia en el medio campo, junto a otros factores, obviamente no solo gracias a Moisés Caicedo ha hecho esto, pero Moisés Caicedo fue como el peso que equilibró a todo el equipo y tanto defensivamente mejoraron como ofensivamente. Entonces, como os decía, este es el dato por el cual es el segundo mejor. ¿Por qué? Porque si vemos otros equipos, aquí vemos como el Chelsea, a ver que vamos a quitar esto, el Chelsea por salario era el segundo, pero en clasificación quedó tercero, ¿vale? Así que perdió una posición, ¿ves? Como vemos aquí, una posición menos. Después el Manchester United, por salario, por presupuesto, sería el tercero, pero quedó sexto, es decir, 3 posiciones por detrás de lo que tendría que haber quedado. Comentaremos toda la clasificación, ¿eh? El Liverpool, por lo contrario, tendría que haber entrado en Champions, pero quedó 2 posiciones más. Tendría que estar en la 4ª posición, pero quedó segundo y peleando la Premier League hasta la última jornada. En el caso del Arsenal, pues quedó quinto y su posición de presupuesto era como quinto, así que nada, la posición que debería quedar se quedó donde tendría que haber estado por presupuesto. Vamos a ir con el rival del Arsenal, el Tottenham, que quedó cuarto, entró en Champions, pero según presupuesto era el 6º equipo con mayor presupuesto de la Premier League. Así que quedó 2 posiciones por delante. Seguimos analizando y vemos que el Leicester perdió una posición respecto al presupuesto que tendría. Tendría que haber quedado 7º y quedó 8º. Seguimos con el siguiente, que sería el Everton. Seguramente el peor, por esta estadística, el peor equipo de la Premier League, el que ha decepcionado más, porque tendría que haber quedado 8º a las puertas de entrar en competición europea
y quedó decimosexto. Bueno, se ha salvado casi en las últimas jornadas de el descenso. Una decepción total el equipo del Liverpool, ¿vale? Everton, por si no lo sabéis, es del Liverpool, como el Liverpool, ¿vale? Entonces, seguimos con el Wolves, que quedó en la 10ª posición, pero tendría que haber quedado 9º. Lo vemos aquí, quedó una posición menos. Vamos ya con el siguiente, con el Aston Villa, que quedó quedó 14º y tendría que haber quedado 10º. Bajó 4 posiciones de lo que tendría que haber quedado. Seguimos con el siguiente, con el Crystal Palace. Quedó 12º, pero tendría que haber quedado 11º, una posición menos. Siguiente, es un vídeo cortito, solo para comentar esta estadística, pero me pareció muy interesante y dije, la voy a traer al canal, ya que esta semana hay menos fútbol, vamos a hablar de esto. Vamos aquí con uno de los que quedaría en el top 3 de mejor clasificado según presupuesto, ¿vale? Quedaría tercero el West Ham. El West Ham, como vemos, tendría que haber quedado 12º y quedó 7º según el presupuesto. Una gran temporada del equipo Hammer, el último rival del Brighton, que el Brighton lo ganó, así que ganó al top 3. Después veremos el que es top 1, Seguimos con la clasificación. El Newcastle, que por presupuesto debió quedar 13º, quedó en la 11ª posición. También hay que contar que el Newcastle tuvo esa venta en medio de la temporada y entonces también tuvo ingresos extra, también hubo fichajes extra. Y yo creo que aquí lo del salario, esto es al principio de temporada, ¿vale? Así que eso también aquí es un poco el asterístico en el Newcastle. Vamos con el Southampton, que estaba en la posición 14ª de presupuestos y quedó en la 15ª, así que perdió una posición. Seguimos ya, llegamos una vez más al Brighton, que como hemos dicho, quedó en la 9ª posición, tenía 109 millones de presupuesto y estaba en el número 15º, pero quedó en la posición 9ª, 6 puestos más. Y ya llegamos a la recta final, donde el Leeds quedó 17º y tendría que haber quedado 16º, una posición más, ¿vale? Me he dejado aquí el 1, no lo he puesto porque esto lo he puesto yo al final. El Watford perdió 2 posiciones según el presupuesto, descendió a la Championship, quedó 19º, tendría que haber quedado 17º, es decir, no tendría que haber descendido el Watford, pero como perdió, pues según el presupuesto quedó más abajo, pues a la Championship. Llegamos ya con la recta final, el Burnley, que también descendió, pero en este caso quedó donde debía quedar, en la posición 18ª, como decía su presupuesto. Entonces el Norwich quedó en la posición 19ª, pero ya estaba por presupuesto descendido desde el inicio porque era el último, era el que tenía el presupuesto más bajo con 67, perdón, el segundo con menos presupuesto, ¿vale? Y por último, la gran sorpresa de esta temporada, se podría decir, sobre todo en relación presupuesto-clasificación, el top 1 es el Brentford, que quedó en la 13ª posición cuando tendría que haber quedado último. Su presupuesto era de 41 millones, es decir, increíblemente fue superior 7 posiciones y por eso quedó el top 1, porque el segundo, que quedó por diferencia de presupuesto y clasificación, fue el Brighton de nuestro querido Moisés Caicedo y también de Jeremy Sarmiento, que no ha aportado tanto, también ha tenido lesiones y vamos a ver cuál es el rol la temporada que viene. Pero bueno, era todo esto, simplemente hacer un vídeo para comentar esta estadística. Quizás os ha parecido una mierda, pero a mí, no sé, yo lo he visto y digo, hostia, qué curioso, ¿no? Es además el segundo y también muy importante haber quedado esas posiciones por delante, como decía, en esa recta final donde Moisés Caicedo fue principal protagonista. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, dejaros un muy buen like si os ha gustado y os gustaría más también vídeos así un poquito más. Este sería más periodístico, un poco de investigación y análisis, así que nada, como decía, suscribiros al canal, activar las notificaciones, seguidme en todas las redes sociales, Fútbol por el Mundo. Si queréis comprar camisetas como la del Brighton, hacedlo en la web futbollufo.com con el código FXM, tenéis en la descripción el enlace y nada más, haceros miembros del canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, felas.